Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. El imperio de Gideon había sido construido con sudor, sangre y la fuerza de sus propias manos. Desde su imponente escritorio de roble, podía ver, a través de la amplia ventana de su despacho, las colinas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todas ellas marcadas con su hierro, la G entrelazada. Él era el rey de ese vasto territorio, un varón del ganado cuya palabra era ley y cuya reputación era tan dura como la tierra que había dominado. La casa principal del rancho era una fortaleza de piedra y madera oscura, un testimonio de su riqueza llena de alfombras caras, muebles pesados y el silencio de un hombre que había conquistado el mundo, pero lo habitaba solo. Pero en ese despacho, rodeado de todos los símbolos de su poder, Gideon era un prisionero. Sobre su escritorio, apilados en un orden amenazador, estaban sus verdaderos enemigos: contratos, cartas, escrituras, telegramas. Eran serpientes de papel, llenas de un veneno que no podía ver, escritas en un lenguaje que para él era tan indescifrable como los jeroglíficos de un pueblo antiguo. Gideon, el hombre que podía leer una manada de ganado a una milla de distancia, que podía prever una tormenta solo por el olor del aire, era analfabeto. Esa era su herida secreta, su vergüenza más profunda. Recordaba, con una claridad que el tiempo no había logrado borrar, la humillación. Un niño grande y torpe en un aula de una sola sala, la risa cruel de otros niños mientras él tropezaba con las letras, la mirada de lástima de la maestra. Había huido de ese mundo de palabras al mundo del trabajo, donde sus manos fuertes y su espalda ancha tenían valor, y había vencido. Había construido un imperio más grande de lo que cualquiera de sus burladores jamás soñaría. Pero ahora, el mundo de las palabras había vuelto para vengarse. El documento en la cima de la pila era el motivo de su furia actual. Un contrato de derechos de agua con su principal rival, Silas Croft, un hombre cuya astucia era tan grande como su falta de escrúpulos. Gideon sabía, con el instinto de un animal, que había una trampa allí, una cláusula oculta en la letra pequeña que lo perjudicaría. Le pagaba a un abogado en el pueblo para que leyera esos documentos, pero no confiaba plenamente en el hombre. Un abogado podía ser comprado. Un capataz podía ser engañado. Estaba rodeado de hombres que dependían de él, pero en el momento más crucial, él dependía de ellos, y esa dependencia lo corroía como el óxido. Necesitaba ojos, ojos leales, ojos que le pertenecieran solo a él. La solución le llegó en forma de un rumor traído por uno de sus peones que regresaba del pueblo. El hombre hablaba de la mala suerte de un pequeño granjero, un tal Afonso, cuya granja estaba a punto de ser embargada por el banco. «Y lo peor», dijo el peón riendo, «es que su hija mayor no sirve para nada. Las otras trabajan como hombres, pero esa, Lina, vive con la cabeza metida en los libros. Su padre la llama boca inútil, dice que lo único que sabe hacer es leer y escribir». Las palabras golpearon a Gideon como un rayo. Lo único que sabe hacer es leer y escribir. La debilidad de esa familia era la respuesta a la suya. Una mujer instruida, de una familia pobre y endeudada. Podía comprar su lealtad, no con afecto, sino con la moneda más fuerte de todas, la supervivencia. Ella no tendría alianzas en el pueblo, no tendría conexiones con sus rivales. Sería enteramente dependiente de él, sería la herramienta perfecta. La decisión fue tomada con la misma velocidad y frialdad con la que decidía comprar una nueva manada. No era una boda lo que estaba planeando, era una adquisición estratégica. Al día siguiente, Gideon cabalgó hasta la pequeña y polvorienta granja de Afonso. El contraste entre su figura, montado en su semental negro, y la propiedad en ruinas era flagrante. Afonso salió a recibirlo, el cuerpo encorvado por la sumisión y el miedo. Gideon
No perdió tiempo en cortesías. Afonso, he oído que el banco va a tomar tus tierras. El hombre palideció. Señor Gideon, yo puedo pagar. Solo necesito más tiempo. No tienes más tiempo, dijo Gideon, su voz un trueno tranquilo. Pero puedo darte una solución. Miró al hombre tembloroso. Pago tu deuda, toda. La granja será tuya, libre y sin cargas. Las lágrimas brotaron en los ojos de Afonso. Señor, no sé cómo agradecérselo. Haré cualquier cosa. Lo sé, dijo Gideon con tono gélido. Me caso con tu hija. Afonso parpadeó confundido. ¿Mis hijas? Son buenas trabajadoras, fuertes. No las trabajadoras, interrumpió Gideon. La otra, la que lee. La comprensión, seguida de un alivio codicioso, inundó el rostro de Afonso. Librarse de la deuda y de su hija inútil de un solo golpe. Era más de lo que podría haber soñado. Lina, pero señor, es débil. No sirve para el campo. Me servirá para lo que la necesito, dijo Gideon cortando la conversación. El trato está hecho. Tráela a mi rancho en 3 días, y tu deuda estará pagada. Giró el caballo y partió, dejando a Afonso balbuceando agradecimientos. Gideon sintió un profundo desprecio por el hombre, pero ninguna lástima por la muchacha. Ella era simplemente parte del contrato. 3 días después, estaba en el porche de su casa cuando llegó la carreta de Afonso. El padre prácticamente empujó a su hija afuera, junto con un pequeño saco de lona que contenía, presumiblemente, todas sus pertenencias. Hizo una reverencia torpe en dirección a Gideon y partió a toda prisa, como si temiera que el varón del ganado cambiara de opinión. Gideon observó a su novia. Era exactamente como el peón la había descrito. Pequeña, de constitución frágil, parecía que una ráfaga de viento más fuerte podría derribarla. Llevaba un vestido sencillo y remendado, y sus ojos, grandes y asustados, estaban fijos en el suelo. Sostenía el saco de lona contra su pecho como si fuera un escudo. Temblaba, pero se mantenía de pie, una pequeña isla de terror y desafío. Esperaba que llorara, que suplicara, pero permaneció en silencio, esperando su sentencia. La quietud de ella era diferente a la de él. El silencio de él era poder. El de ella, resignación. La observó por un largo y pesado momento, evaluando su nuevo y caro instrumento. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y entró en la casa. Escuchó sus pasos vacilantes siguiéndolo, el sonido de sus zapatos gastados en el suelo de madera pulida. No la llevó a la cocina ni a una de las habitaciones de invitados. La guió por el largo pasillo hasta la maciza puerta de su despacho, el centro neurálgico de su imperio. Abrió la puerta y entró. La habitación olía a cuero, tabaco y poder. Caminó hasta su gran escritorio y se detuvo, de espaldas a la pila de papeles que lo atormentaba. Lina se detuvo en el umbral, insegura, esperando la orden que definiría su nueva vida de servidumbre. Gideon se volvió hacia ella. Su mirada era intensa, impersonal. Señaló con la barbilla la silla de cuero frente a su escritorio, y entonces sus primeras palabras a su nueva esposa no fueron un saludo, sino una orden que contenía el peso de toda su vida, de todo su imperio y de todo su secreto. «Siéntese», dijo. Su voz, un trueno bajo. Luego tocó la parte superior de la pila de contratos con un dedo. «Léame». La orden de Gideon. «Léame». Quedó suspendida en el aire pesado de su despacho. Una orden que era a la vez una prueba y una sentencia. Lina, que esperaba ser enviada a la cocina o a los campos de trabajo pesado, miró desde la pila de papeles hasta el rostro impenetrable del hombre que ahora era su marido y su amo. Con manos temblorosas, se adelantó y se sentó en la gran silla de cuero, que pareció engullirla. La silla olía a poder y a tabaco, olores de un mundo que le era totalmente ajeno. Gideon empujó un documento hacia el otro lado del escritorio. Era el contrato de Silas Croft, el papel que lo había atormentado durante días.
Se reclinó en su propia silla, con los brazos cruzados, sus ojos de halcón fijos en ella, observando cada movimiento. Estaba probando su nueva adquisición. ¿Sería tan hábil como el rumor sugería? Lina tomó el documento. Sus dedos, aunque temblorosos, eran largos y delicados. Alisó el papel y sus ojos comenzaron a moverse, recorriendo las líneas de apretada caligrafía y jerga legal. Por un instante, el miedo en su rostro desapareció, reemplazado por una expresión de intensa concentración. Y entonces comenzó a leer. La transformación fue inmediata y asombrosa. La niña frágil y asustada dio paso a una mujer de autoridad intelectual. Su voz, que Gideon esperaba tímida y vacilante, era clara, firme y resonaba con una musicalidad inesperada. No solo leía las palabras, las interpretaba, dando el peso correcto a cada término, su entonación revelando una comprensión instintiva del lenguaje. Por primera vez, el contenido de esas serpientes de papel se volvía claro para Gideon, no como un resumen hecho por un abogado impaciente, sino como un texto vivo y fluido. El sonido de su voz, llenando el silencio de su despacho, era algo que nunca había experimentado. Era el sonido de la claridad, del conocimiento, y sintió una oleada de puro y primitivo triunfo. Había encontrado su arma. Mientras leía, la frente de Lina se frunció. Se detuvo, volviendo a releer un párrafo. Sus labios se movieron en silencio. Luego levantó la vista. «Señor Gideon», dijo, la voz vacilante por primera vez, no por miedo a leer, sino por la audacia de interpretar. «Con su permiso, esta cláusula aquí, la séptima», señaló con el dedo. «La forma en que está escrita es engañosa. Dice que usted tendrá acceso exclusivo a los manantiales del arroyo durante el período de construcción del nuevo canal. Pero la cláusula anterior define el período de construcción como no superior a 12 meses. Sin embargo, más abajo, en la 12ª cláusula, usted se compromete a asumir todos los costos de mantenimiento del canal principal por un período de 20 años. Estaría pagando por el mantenimiento durante 19 años sin tener ningún derecho garantizado al agua». Gideon se inclinó hacia adelante, el corazón latiéndole con fuerza. Era exactamente la trampa que su instinto le decía que estaba allí, pero que nunca habría podido encontrar por sí solo. Ella la había diseccionado en menos de 10 minutos. La satisfacción que sintió fue feroz. Su jugada desesperada había valido la pena 1000 veces más. Ese momento definió el nuevo arreglo de sus vidas. Cada mañana, Lina iba al despacho. Gideon no le daba órdenes de ama de casa, le daba pilas de papeles. «Lea. Escriba una carta a los compradores de ganado en San Luis. Responda a este telegrama de mi abogado. Dígale que la propuesta de Croft es inaceptable y explique por qué». Lina se convirtió en su voz, sus ojos y su mente en el mundo del papel. Leía contratos, redactaba cartas con una elocuencia que Gideon jamás poseería y organizaba los libros de contabilidad con una lógica impecable. Fuera del despacho, sin embargo, eran dos extraños que orbitaban el uno alrededor del otro en la vasta y silenciosa casa. La gobernanta, una mujer austera llamada señora Gable, servía las comidas de Lina en una pequeña mesa en la cocina, mientras Gideon continuaba comiendo solo en el sombrío comedor. Él pasaba sus días cabalgando por sus tierras, supervisando el trabajo, y ella pasaba sus días en la biblioteca de la casa, una habitación a la que Gideon no había entrado en años, por considerarla inútil. Pero él era un observador por naturaleza, y comenzó a observarla. La veía sentada cerca de la ventana de la biblioteca, completamente absorta en un libro, el rostro iluminado por una serena pasión. Notó que el pequeño saco de lona que había traído contenía no más de 2 vestidos remendados y 4 libros de tapas gastadas, que trataba como si fueran lingotes de oro. Empezó a comprender que, para ella,
Las palabras no eran solo una herramienta, eran un refugio, quizás el único que había conocido. Una curiosidad incómoda comenzó a roerlo. ¿Quién era esta mujer? ¿Cuál era la historia detrás de esos ojos tristes y esa mente brillante? La primera grieta en su calculada indiferencia vino de una observación práctica. El despacho, orientado al norte, era frío en las mañanas de otoño. Notó que, mientras Lina leía, a veces se frotaba los brazos para calentarse, un gesto pequeño e inconsciente. Nunca se quejó, nunca pediría nada. Al día siguiente, antes de que ella llegara para el trabajo, le dio una orden a la señora Gable. Encienda el fuego en la chimenea del despacho todas las mañanas. Manténgalo encendido. Se dijo a sí mismo que era por la eficiencia de ella, que no podía tener a su lectora distraída por el frío. Pero, al verla entrar en el despacho esa mañana y detenerse por un instante, el rostro suavizándose con el calor inesperado, sintió una extraña e incómoda satisfacción. El verdadero conflicto, sin embargo, vino en forma de una carta de la granja de su padre. Como de costumbre, Gideon se la entregó a Lina para que la leyera en voz alta. Ella comenzó a leer, su voz clara y profesional como siempre. Era una carta llena de lamentos y excusas veladas, que culminaba en una descarada petición de más dinero. Pero fue la última frase la que la rompió. Y espero que estés siendo agradecida por la generosidad del señor Gideon, por haberme quitado de los hombros la carga de una hija tan inútil, leyó, la voz quebrándose en la última palabra. Se detuvo. Una única lágrima silenciosa rodó por su mejilla y cayó sobre el papel, borrando la tinta. Intentó continuar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Gideon observó la lágrima, vio el temblor en sus manos y, por primera vez, no vio a la herramienta eficiente, a la lectora brillante. Vio el dolor crudo de la mujer que su padre había vendido. Vio la herida que él, en su propia necesidad egoísta, había ignorado por completo. Una furia fría y protectora, una emoción que no había sentido por otro ser humano en mucho tiempo, surgió dentro de él. Una furia no contra ella, sino por ella. Con un rápido movimiento, se levantó, extendió la mano sobre el escritorio y le arrebató la carta de las manos. ¡Basta!, gruñó. Ella lo miró, sorprendida y asustada. Él caminó hasta la chimenea que había mandado encender para su comodidad y, sin dudarlo, arrojó la carta de su padre al fuego. Observaron en silencio cómo el papel se retorcía y se ennegrecía, las crueles palabras convirtiéndose en cenizas. Luego regresó a su escritorio, tomó una hoja de papel en blanco y la empujó hacia ella. «Tome una pluma», le ordenó, pero su tono era diferente ahora, menos como un amo, más como un general protegiendo su flanco. «Escriba una carta a mi abogado. Dígale que compre todos los pagarés pendientes de Afonso. Todos. Ahora soy el dueño de su deuda». Hizo una pausa, con los ojos fijos en el fuego. «Y dígale al abogado que le informe a Afonso que cualquier intento futuro de contacto, ya sea conmigo o con mi esposa, resultará en la ejecución inmediata de todas sus deudas. Perderá la granja que yo le salvé». Lina lo miraba, con los ojos desorbitados, la mancha de la lágrima aún en su mejilla. La había llamado mi esposa y la estaba defendiendo. Estaba construyendo una muralla a su alrededor, usando su poder no para controlarla, sino para protegerla de la misma familia que la había descartado. En ese momento, el contrato de negocios entre ellos se rompió irrevocablemente. Gideon, el varón del ganado, el amo del rancho, acababa de convertirse en el protector de Lina, y esa era una función que lo cambiaría todo. La atmósfera en el rancho Blackwood cambió tras el incidente con el padre de Lina. La acción decisiva de Gideon, al quemar la carta y cortar los lazos de forma tan definitiva, creó un nuevo tipo de silencio entre ellos. Ya no era el silencio de la indiferencia o la extrañeza,
era un silencio de conciencia. Lina ahora miraba a Gideon no solo con el temor de una novia comprada, sino con la curiosidad y la gratitud por un protector inesperado. Y Gideon, por su parte, ya no podía verla solo como una herramienta. Había defendido su dolor y al hacerlo se había convertido en parte de él. La rutina de comer separados comenzó a parecer forzada, casi absurda. El cambio llegó unos días después. Al entrar para la cena, Gideon vio, como de costumbre, su bandeja preparada para ser llevada al despacho. En lugar de tomarla, se detuvo. Caminó hasta el inmenso y sombrío comedor, una estancia que usaba más como un pasillo que como un espacio de convivencia. «Señora Gable», le dijo a la gobernanta, «prepare 2 lugares, aquí». La señora Gable lo miró sorprendida, pero obedeció sin preguntar. Minutos después, Gideon y Lina estaban sentados en extremos opuestos de una mesa lo suficientemente larga como para albergar a 20 hombres. El espacio entre ellos, un vasto desierto de caoba pulida. El silencio era profundo, roto solo por el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. Era incómodo, formal, pero era un comienzo, era un reconocimiento. Fue Gideon quien rompió el hielo, su voz sonando extraña en ese gran espacio. «Ese libro que lee en la biblioteca, ¿de qué trata la historia?» Lina levantó la vista, sorprendida por la pregunta personal. «Trata sobre un hombre que es acusado falsamente de un crimen y busca justicia», dijo vacilante. «¿Y la consigue? Aún no lo sé. Estoy casi al final». Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Si usted quiere, cuando termine, puedo contarle el final». «No», dijo Gideon demasiado rápido. Se recompuso. «Prefiero escuchar la historia desde el principio». Y así nació un nuevo ritual. Las noches de Gideon ya no las pasaba solo con sus libros de contabilidad y sus pensamientos sombríos. Después de la cena, se retiraban a la biblioteca, una magnífica habitación con paredes forradas de libros que Gideon había comprado como parte del mobiliario de la casa, sin haber considerado nunca su contenido. La sala, antes un mausoleo de conocimiento no leído, se convirtió en su santuario. Lina se sentaba en un sillón cerca del fuego y con su voz clara y melodiosa le leía. Leía historias de aventuras, de amor, de tragedia, y Gideon, el hombre de acción, el varón del ganado que había conquistado el mundo con la fuerza, descubría un nuevo tipo de poder, el poder de las palabras. Viajaba a tierras lejanas, luchaba en batallas épicas y sentía los dolores de corazones rotos, todo a través de la voz de ella. Y Lina, la mujer cuya pasión por los libros había sido motivo de desprecio durante toda su vida, encontraba por primera vez un público, un oyente ávido que valoraba su don como el tesoro que era. Los actos de cuidado de Gideon se hicieron más frecuentes y más personales, casi como si estuviera intentando, torpemente, compensar la brutalidad del inicio de su relación. Notó que la luz de la lámpara en la biblioteca era débil y la hacía forzar la vista. Sin decir nada, encargó de la capital una nueva y cara lámpara de aceite con un globo de cristal pulido que emitía una luz clara y brillante. Cuando llegó, simplemente la reemplazó por la antigua. La gratitud silenciosa en la mirada de ella fue su recompensa. El catalizador del cambio más profundo, sin embargo, vino de una simple observación. Una noche, mientras Lina leía un pasaje particularmente complejo de una novela, Gideon la interrumpió. «Espera, lee esa parte de nuevo». Ella leyó. «Otra vez», pidió él. Se esforzaba por visualizar la escena, por retener los detalles, pero la memoria auditiva lo traicionaba. La frustración era evidente en su rostro. Lina lo observó por un momento, su mente trabajando. Con un valor que no sabía que poseía, tomó una decisión. «Con su permiso, señor Gideon». Se levantó y fue al escritorio en el rincón de la biblioteca, tomando una pequeña pizarra de pizarra
que usaba para sus propias anotaciones y un trozo de tiza. Regresó y se sentó. A veces, dijo, su voz suave para no parecer una crítica, las palabras son más fáciles de sujetar cuando podemos verlas. En la pizarra, con una caligrafía elegante y fluida, escribió una de las frases del libro: La esperanza es un camino peligroso. Gideon miró las letras. Para él, eran solo garabatos, símbolos sin sentido, las mismas marcas que lo habían humillado de niño. Sintió la antigua vergüenza subir por su cuello como un calor febril. Él era Gideon, el Todopoderoso, y estaba siendo confrontado con su mayor debilidad por la mujer que había comprado. Su primer instinto fue de ira, de ordenarle que guardara eso, de restablecer el orden de su poder. Pero miró el rostro de ella, y no había burla, no había lástima. Solo había una paciencia tranquila, una oferta de ayuda genuina y sin juicios. Su orgullo, que era una fortaleza, libró una violenta batalla contra su desesperado deseo de saber, de entender, de descifrar finalmente el código que lo excluía del mundo. El deseo venció. Extendió su dedo grande y calloso, un dedo que conocía el peso de un hacha y la textura de un lazo, y tocó vacilante la primera palabra en la pizarra. Su voz era un murmullo ronco. Esa palabra, ¿qué dice? Fue su rendición. Fue su confesión. En ese momento le entregó la llave de su mayor vulnerabilidad. Ya no era el amo, era el alumno. Las lecciones comenzaron esa noche. Eran lentas, a veces frustrantes. Gideon, el hombre que comandaba a cientos de hombres y miles de cabezas de ganado, luchaba por distinguir una B de una D. Su mano, tan hábil con un rifle, era torpe y pesada con el pequeño trozo de tiza. Y Lina, la frágil mujer que su padre consideraba inútil, era una maestra de una paciencia y una gracia infinitas. Nunca lo hacía sentir tonto. Celebraba cada pequeña victoria, cada letra formada correctamente, cada palabra simple descifrada. La dinámica de poder en su universo se había invertido por completo. Una noche, la frustración de Gideon lo superó. No podía dar sentido a una frase simple, y con un gruñido de rabia, arrojó la tiza al suelo. «No puedo», dijo. «Es inútil. Mi cerebro no está hecho para esto». «Eso no es verdad», dijo Lina con calma. «Sí, lo es», replicó él, levantándose y paseando por la habitación. Era un niño pobre, con más hambre en la barriga que ideas en la cabeza. Mientras los otros niños estaban en la escuela, yo trabajaba en los campos para ayudar a mi familia. Cuando tuve la oportunidad de ir, ya era demasiado grande. El maestro se rió de mí. Dijo que mis manos estaban hechas para una pala, no para una pluma. El recuerdo aún lo hería. Ese día decidí que tenía razón. Decidí que el mundo de las palabras era para los débiles. Conquistaría el mundo con mis manos, y lo hice. Pero ahora soy el rey de un imperio que no puedo leer. Su confesión, llena de dolor y vergüenza, quedó suspendida en el aire. Lina se levantó y se acercó a él. «Usted construyó un imperio sin la ayuda de una sola letra», dijo, su voz llena de una genuina admiración. «¿No es lo que ha hecho un milagro de fuerza, de inteligencia, de voluntad?» Lo miró a los ojos. «Aprender a leer ahora no es una señal de que usted fuera débil antes. Es una señal de que es lo suficientemente fuerte ahora para conquistar el único mundo que aún no era suyo». Sus palabras lo desarmaron. No vio su vergüenza, vio su fuerza. No vio su fracaso, vio su viaje. Lo veía no como el varón analfabeto, sino como el hombre que era. Una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta, que calientan el corazón, son nuestro propósito. Si usted también cree en el poder de la bondad, suscríbase a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad. Su apoyo nos permite continuar. Ahora, volvamos a la historia. Gideon recogió la tiza del suelo y volvió a su silla. «Muéstrame de nuevo», dijo, su voz más suave. «Muéstrame la palabra esperanza».
Y ella le mostró. En la quietud de la biblioteca, a la luz de la lámpara, la mujer que había sido vendida por ser inútil en el campo le estaba enseñando a leer al varón del ganado. Y en el proceso estaban escribiendo juntos una historia propia, una historia sobre cómo las mayores debilidades pueden convertirse en la fuente de las mayores fortalezas, y cómo el verdadero poder reside en el valor de volverse vulnerable ante otra persona. Los meses que siguieron a la primera lección de Gideon transformaron el rancho Blackwood de una manera que iba mucho más allá de las cercas y el ganado. La gran biblioteca, antes una estancia silenciosa y ornamental, se convirtió en el corazón palpitante de la casa. Las noches ya no estaban llenas de un silencio pesado, sino del sonido de la voz de Lina leyendo en voz alta y luego del sonido vacilante y grave de Gideon luchando por descifrar las palabras por sí mismo en una pizarra. Su viaje fue arduo. Un hombre acostumbrado a domar caballos salvajes y a comandar a docenas de hombres con una sola mirada, se encontraba en una batalla agotadora contra los 26 soldados del alfabeto. Hubo noches de profunda frustración, en las que casi rompía la tiza con la fuerza de sus dedos, pero la paciencia de Lina era un bálsamo. Nunca lo apresuraba, nunca lo juzgaba. Celebraba cada pequeña victoria. La primera vez que leyó el nombre de su propio rancho en un mapa. La primera vez que escribió el nombre Lina, sin dudar. En este proceso de aprendizaje, floreció entre ellos un profundo afecto. Él comenzó a verla no solo como inteligente, sino como sabia, poseedora de una fuerza interior que lo asombraba. Y ella, por su parte, veía más allá del rudo y poderoso varón. Veía al niño humillado, al hombre decidido y, cada vez más, simplemente a Gideon, su alumno, su amigo. La intimidad entre ellos crecía en el espacio silencioso entre las palabras, en el roce de sus manos cuando él señalaba una letra, en la sonrisa orgullosa que ella le dedicaba cuando finalmente vencía una frase difícil. El rancho, para ambos, se había convertido en un refugio, una isla de tranquilidad donde podían, juntos, construir un nuevo mundo. Pero el mundo exterior no se había olvidado de Gideon, y más específicamente, Silas Croft no se había olvidado de la humillación de ver su contrato de derechos de agua desenmascarado. Croft era una serpiente y había esperado pacientemente el momento de atacar. La oportunidad surgió en la forma del contrato más grande que el territorio había visto jamás. Un acuerdo de 5 años para suministrar carne a una nueva serie de fuertes del ejército que se estaban construyendo a lo largo de la frontera. Ganar ese contrato significaba no solo una inmensa riqueza, sino el dominio completo del mercado de ganado en la región. Era una batalla que ni Gideon ni Croft podían permitirse perder. La amenaza llegó en una caja de madera entregada por un mensajero del gobierno territorial. Dentro había una pila de documentos de casi 100 páginas. Los términos de la licitación. Era un monstruo burocrático, un laberinto de cláusulas legales, exigencias logísticas y estipulaciones financieras, redactado en el lenguaje impenetrable de los abogados de la capital. Gideon llevó la caja a su despacho. Él y Lina se sentaron en la gran mesa de roble y él abrió los documentos. Mientras ella comenzaba a leer los primeros párrafos en voz alta, sintió el viejo y familiar escalofrío del pánico. Las palabras que ella leía eran como un enjambre de langostas, incomprensibles, amenazadoras. Su recién adquirida habilidad para leer palabras simples era inútil ante aquello. Sabía que Croft, con su equipo de abogados, navegaría por ese laberinto con facilidad, probablemente insertando trampas que él, Gideon, solo descubriría cuando ya fuera demasiado tarde. Se sintió de vuelta al punto de partida, el niño grande y tonto en el aula, humillado e impotente. «Es inútil», dijo, su voz un gruñido de desesperación, interrumpiendo la lectura de ella. Se levantó y fue hacia la ventana,
mirando las tierras que había conquistado con sus propias manos, pero que ahora corrían el riesgo de perderse por culpa de palabras que no podía dominar. Es su mundo, Lina. El mundo de los hombres de traje y los abogados. Un mundo de papel y tinta. Yo no pertenezco a él. Esperaba que ella estuviera de acuerdo, que compartiera su desesperación. Pero cuando se dio la vuelta, vio en sus ojos no lástima, sino una llama de determinación. Lina había pasado meses en ese rancho siendo tratada con un respeto que nunca había conocido. Gideon le había dado valor, la había defendido de su familia y se había convertido en su alumno más dedicado. Ya no era la niña frágil que había sido vendida. Era la consejera de confianza de un rey y no permitiría que el rey se rindiera. Se levantó y caminó hacia él. «Se equivoca, Gideon», dijo, usando su nombre con una nueva y firme intimidad. «Usted me enseñó sobre el poder que existe en la fuerza de las manos y en la voluntad de un hombre. Usted domó esta tierra». Luego caminó hasta la mesa y posó la mano sobre la pila de papeles. «Ahora déjeme mostrarle el poder que existe en las palabras. Esta no es el arma de ellos, es la mía, y hoy yo lucho por nosotros». Su declaración lo golpeó con la fuerza de una revelación. Vio frente a él, no a la muchacha frágil, sino a una generala lista para la batalla. Él, que siempre había estado al mando, se sintió por primera vez seguro al ceder el control. Asintió. El despacho se transformó en un cuartel general. Durante una semana, trabajaron incansablemente, día y noche. La señora Gable les traía bandejas de comida y café, observando la nueva dinámica con una silenciosa admiración. Lina asumió el mando completo. Leyó cada palabra de las 100 páginas, no una, sino 3 veces. Con un cuchillo señaló las cláusulas traicioneras, las ambigüedades peligrosas. Cubrió hojas de papel con cálculos, notas y estrategias. Se convirtieron en un equipo perfecto. Exigen la entrega de 500 cabezas cada 3 meses en fuerte unión, decía ella. Pero la ruta que sugieren pasa por el desfiladero del viento traicionero, que es intransitable en invierno. «Conozco otra ruta», respondía Gideon, al instante levantándose para señalar en uno de sus mapas. «Un antiguo sendero indígena. Es más largo pero seguro. Podemos garantizar la entrega en cualquier estación. Pon eso en la propuesta. Di que garantizamos la entrega sin importar el clima. Piden un precio fijo por libra», decía ella en otro momento. «Pero hay una cláusula sobre fluctuaciones del mercado. Croft usará eso para bajar el precio después de que se firme el contrato». «Entonces ofrecemos un precio un poco más alto, pero garantizado por los 5 años», replicó él. «Estabilidad. Al ejército le gusta la estabilidad». Él era la mente práctica, el conocimiento de la tierra, del ganado, de la logística. Ella era la estratega, la voz, la mente que podía traducir su conocimiento al lenguaje de la ley y el comercio. Él la observaba, fascinado. Veía la pasión en su rostro mientras redactaba las respuestas, la forma en que su mente se movía, rápida y precisa. Ya no era solo su maestro, era su socio, y estaba completamente maravillado con la mujer que casi había descartado. La última noche, terminaron. La propuesta estaba lista. Era una obra maestra, clara, concisa, llena de soluciones prácticas y con garantías que la propuesta de Croft, probablemente llena de trampas, no tendría. Estaban agotados, pero unidos por una nueva y poderosa sensación de compañerismo. «Mañana yo mismo llevaré esto a la capital», dijo Gideon. Lina lo miró, sus ojos brillando con el fuego de la batalla y con algo más profundo. «No», dijo, «lo llevaremos, juntos». El viaje a la capital territorial fue el primero que hicieron juntos como socios, y la atmósfera en el carruaje era de una intimidad nerviosa y emocionante. Ya no era el viaje de un amo y su sirvienta, sino el de 2 generales yendo a la guerra. Gideon,
que siempre había viajado solo, se encontró cuidando de la comodidad de Lina, asegurándose de que el asiento estuviera blando, de que tuviera una manta para el aire frío de la mañana. Y Lina, por su parte, organizaba y reorganizaba los documentos de la propuesta, su mente afilada como una navaja, anticipando cada posible pregunta o desafío. En el largo trayecto conversaron como nunca antes. Las barreras finales entre ellos parecieron disolverse en el polvo del camino. Él le contó sobre la tierra, no como un propietario, sino como un amante, describiendo las estaciones, los desafíos, la belleza salvaje que lo había atrapado allí. Ella, por su parte, le contó sobre los mundos que había visitado en sus libros, sobre los héroes y las heroínas, cuyas luchas parecían de repente menos ficticias. Él, el hombre de la realidad concreta, y ella, la mujer del mundo abstracto de las ideas, encontraron un terreno común, un profundo respeto por la inteligencia y la pasión del otro. La llegada a la capital fue un asalto a los sentidos de Lina. El ruido, las multitudes, la altura de los edificios, era un mundo que solo había conocido a través de las páginas de las novelas. Se sintió pequeña y abrumada. Instintivamente, su mano buscó el brazo de Gideon y él, sintiendo su ligero temblor, cubrió la mano de ella con la suya, un gesto protector y tranquilizador. En ese momento no era solo su socio de negocios, era su ancla en ese mar de extraños. La oficina de contratos del territorio era un lugar diseñado para intimidar. Suelos de mármol que resonaban con cada paso, techos altos que hacían que un hombre se sintiera insignificante, y oficinistas con rostros aburridos que miraban a los rancheros como si fueran una especie inferior. Sentado en un banco de caoba pulida, como si fuera el dueño del lugar, estaba Silas Croft, rodeado de dos abogados de traje. Los vio entrar y una sonrisa de superioridad se extendió por su rostro. Vio lo que esperaba ver, un varón del ganado grande y tosco, pareciendo un oso fuera de su hábitat natural, acompañado de una mujer pequeña y de aspecto sencillo. Ya se consideraba el ganador. La presentación de las propuestas se hizo en una gran sala de conferencias, ante un comité de 3 hombres liderado por el mayor Harrison, un oficial de carrera del ejército, con un rostro severo y una mirada que no se perdía nada. Croft fue el primero. Él y sus abogados hicieron una presentación impecable. Hablaron de logística, de eficiencia, de su vasta experiencia. Usaron términos complejos y gráficos elaborados. Era una demostración de poder corporativo diseñada para impresionar y opacar. Luego llegó su turno. Gideon Blackwood, llamó el mayor. Gideon se levantó, su presencia física llenando la sala. Lina se levantó con él. Caminó hasta el frente de la mesa, no con la arrogancia de Croft, sino con la calma de una montaña. No intentó imitar el lenguaje de sus rivales. Habló con su propia voz, simple y directa. «Mayor, señores», comenzó, «no tengo gráficos. Lo que tengo son 200 millas de tierra que conozco como la palma de mi mano. Tengo 10,000 cabezas del mejor ganado de este lado del Mississippi y tengo mi palabra. Cuando digo que la carne llegará a Fuerte Unión el primer martes de cada mes, llueva o nieve, llegará. Así es como he construido mi nombre. Así es como hago negocios». Su honestidad cruda era poderosa, pero el comité tenía preguntas. Uno de los miembros, un burócrata con gafas, tomó la propuesta de Gideon. «Señor Blackwood, su propuesta menciona una ruta alternativa de invierno. La cláusula 12C de la convocatoria exige un cronograma de entrega detallado para todas las rutas. ¿Puede explicarnos la logística exacta de esa ruta?» Era una pregunta técnica, llena de jerga. Una prueba. Silas Croft sonrió. Ahí era donde el bruto tropezaría. Gideon miró la pregunta en el papel, los símbolos que no podía leer, pero no vaciló. Se giró y miró a Lina con una confianza absoluta. «Mayor, señores», dijo, con voz firme,
Permítanme presentar a mi socia, la señora Blackwood. Ella administra los detalles operativos y financieros de nuestro negocio y puede aclarar este punto y cualquier otro que tengan. La sala guardó silencio. ¿Socia? La palabra fue un shock. Gideon no la había presentado como su esposa, una figura decorativa, sino como su socia de negocios. La estaba tratando como su igual, ante los hombres más poderosos del territorio. Lina sintió que la sangre le subía al rostro, pero la mirada de confianza de Gideon fue como una armadura. Dio un paso al frente, el miedo que sentía fue reemplazado por una claridad helada. Conocía ese documento de memoria. Esa era su arena. «Señores», comenzó, y su voz, aunque suave, era tan clara y firme que todos en la sala se inclinaron para escuchar. La ruta alternativa, como pueden ver en el apéndice B de nuestra propuesta, utiliza el antiguo sendero de los Crows. Aunque es 18 millas más larga, su lecho rocoso evita las acumulaciones de nieve comunes en el desfiladero del viento traicionero, que es la ruta estándar. Nuestros cálculos, basados en una velocidad media de rebaño de 12 millas por día, garantizan la llegada con un margen de seguridad de 48 horas, incluso en las peores condiciones climáticas. Esto no solo cumple con la cláusula 12C, sino que excede el requisito de garantía de entrega en cualquier estación. El comité quedó boquiabierto. La mujer pequeña y sencilla hablaba con la precisión de un abogado y la confianza de un general. Comenzaron a hacerle otras preguntas, cada vez más complejas, sobre costos, sobre cláusulas de rescisión, sobre la calidad del ganado. Y Lina respondió a cada una de ellas con una elocuencia y un dominio de los hechos que era simplemente deslumbrante. No estaba solo leyendo o recitando, estaba analizando, argumentando, persuadiendo. Silas Croft lo observaba todo, su rostro pasando del desdén a la incredulidad y luego a una furia impotente. Había sido flanqueado, superado en su propio juego, no por el varón del ganado, sino por la hija inútil de un granjero en bancarrota. Tras casi una hora de interrogatorio, el mayor Harrison se reclinó en su silla, una rara sonrisa en su severo rostro. «Impresionante», dijo, mirando de Lina a Gideon. «Muy impresionante». La decisión fue anunciada esa misma tarde. El contrato fue adjudicado al rancho Blackwood. Al salir de la sala de conferencias, victoriosos, Croft los interceptó en el pasillo. «¿Qué clase de truco bajo fue ese, Gideon?», gruñó. «¿Desde cuándo te escondes detrás de las faldas de una mujer?». Antes de que Gideon pudiera responder con la furia que hervía dentro de él, Lina dio un paso al frente, interponiéndose entre los dos hombres. Miró directamente a los ojos de Silas Croft, sin rastro de miedo. «No fue un truco, señor Croft», dijo, su voz fría como el hielo. «Se llama asociación. Mi marido tiene la fuerza y el conocimiento de la tierra. Yo tengo el conocimiento de las palabras». Esbozó una pequeña sonrisa. «Es una combinación formidable. Debería probarla algún día. Quizás así sus propuestas no tendrían tantas cláusulas engañosas». El insulto tan preciso e inteligente golpeó a Croft con más fuerza que un puñetazo. Se quedó sin palabras, el rostro rojo de humillación. Gideon le pasó el brazo por los hombros a Lina y la guió lejos, dejando atrás a su rival derrotado. No solo habían ganado un contrato, se habían presentado al mundo como lo que eran. Un equipo, una fuerza a tener en cuenta. Y mientras caminaban hacia la luz del sol de la capital, Gideon miró a la mujer a su lado y supo, con una certeza que sacudió su mundo, que el mayor imperio que jamás construiría no sería de tierra o de ganado, sino el que estaba construyendo con ella. El viaje de regreso desde la capital estuvo inmerso en un silencio triunfal. Gideon, que antes veía el mundo a través de una lente de desconfianza y aislamiento, ahora lo veía reflejado en los ojos de Lina. La observaba mientras miraba por la ventana del carruaje, ya no con el miedo de una prisionera,
sino con la admiración de una conquistadora. Sentía un orgullo abrumador, no por la victoria en los negocios, sino por ella, por la mujer que había comprado por una debilidad y que se había revelado como su mayor fortaleza. El sentimiento que crecía en su pecho era nuevo y desconcertante, una emoción que no se atrevía a nombrar, pero que lo calentaba más que cualquier chimenea. Amor. Esa noche, de vuelta en el rancho, la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Gideon despidió a la señora Gable y él mismo fue a la bodega, regresando con una botella de vino francés, cubierta de polvo, que había guardado durante años para una ocasión que nunca creyó que llegaría. Sirvió la cena él mismo en la gran mesa del comedor, encendiendo velas que arrojaban un brillo dorado sobre la caoba. «Un brindis», dijo, levantando su copa. Lina levantó la suya. «No por el contrato, sino por la estratega que lo ganó». La miró a los ojos. «Por mi socia, la mujer más inteligente y valiente de todo este territorio». Lina sintió que sus mejillas se sonrojaban, no de vergüenza, sino de un cálido placer. «Ganamos juntos, Gideon. Fue tu fuerza la que me dio valor». Después de la cena se retiraron como de costumbre a la biblioteca, pero ya no existía la dinámica de maestro y alumna. Eran iguales. La atracción que habían reprimido durante tanto tiempo ahora llenaba el espacio entre ellos, una energía crepitante. La observaba mientras trazaba el lomo de un libro, y el deseo de tocar sus dedos, de sentir la textura de su piel, era casi abrumador. «Lina», dijo con voz grave. Ella se volvió hacia él. «Gracias». La simple palabra llevaba el peso de meses de transformación. «Tú me mostraste un mundo que no conocía, y usted me mostró mi propio valor», respondió ella suavemente. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. «El valor que tu padre nunca vio». Levantó la mano y, con una vacilación que delataba la intensidad de sus sentimientos, apartó un mechón de pelo de su rostro. El toque de sus dedos callosos en su piel suave fue como un rayo. En ese momento todas las barreras se derrumbaron. Se inclinó y la besó. No fue un beso de posesión, sino de reverencia, un beso que era una confesión, una promesa y un comienzo. Un año después, el rancho Blackwood era el centro de poder y respeto de la región. La asociación entre Gideon y Lina se había vuelto legendaria. Él, con su visión y conocimiento práctico de la tierra y el ganado, expandió el imperio. Ella, con su mente estratégica y su elocuencia, administraba los contratos, las finanzas y las negociaciones, convirtiéndose en una figura respetada y, a veces, temida en los círculos de negocios. El despacho, antes un lugar de vergüenza para Gideon, se convirtió en el corazón de su trabajo en equipo y sus lecciones continuaron. Gideon ahora leía con una lentitud cuidadosa, pero con comprensión. Firmaba su propio nombre en los contratos con una caligrafía fuerte y angular, un acto que, para él, todavía era un milagro diario. Lina, por su parte, floreció. La mujer que había llegado como una sirvienta asustada, ahora se comportaba con una serena confianza. Ya no la definía la opinión de su padre ni su supuesta inutilidad. Era la señora Blackwood, la mente detrás de la fuerza, la reina de su propio dominio. Su transformación era evidente para todos. Otros rancheros, al venir a pedir consejo a Gideon, ya no se sorprendían cuando él se giraba y decía: «Preguntémosle a mi esposa qué opina sobre los términos de ese contrato». Un día llegó una carta. Tenía el sello arrugado del pequeño pueblo de donde provenía Lina. Era de su padre. La leyó con expresión tranquila. No era una carta de insultos, sino algo peor, una carta de adulación. Afonso, habiendo oído hablar del poder y la influencia de su hija, escribía pidiendo perdón y reconciliación con una clara y patética sugerencia de ayuda financiera. Lina leyó la carta hasta el final, la dobló con calma y se la entregó a Gideon. Él la leyó, el rostro impasible.
¿Qué quieres hacer?, preguntó. Ella miró a su marido, al hombre que la había protegido de ese mismo remitente. «Échala al fuego, por favor», dijo. Su pasado ya no tenía poder sobre ella. Su matrimonio, sin embargo, todavía era sobre el papel el contrato de negocios original, un hecho que pesaba sobre Gideon. Su amor era real, su asociación innegable, pero la fundación de su unión había sido una transacción, no una elección del corazón, y necesitaba arreglarlo. Una noche a finales de verano, la llevó a caballo a la cima de la colina más alta de sus tierras. El sol se ponía, pintando el cielo y su vasto imperio con pinceladas de naranja y púrpura. «Lina», dijo tomando sus manos, «cuando te traje a este rancho, cometí el acto más egoísta y el más inteligente de mi vida. Te compré, te vi como una herramienta para proteger mi imperio de mi propia debilidad». La confesión era brutalmente honesta. «Pero te negaste a ser una herramienta. Te convertiste en mi consejera, mi maestra, mi inspiración. Te convertiste en mi socia en todo. Te convertiste en mi fuerza». Sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un anillo de oro simple y sólido, con un único y pequeño zafiro del color de los ojos de ella cuando leía. «El contrato que nos unió fue un acuerdo de negocios», continuó, su voz embargada por la emoción. «Este anillo es para un acuerdo de corazón. El varón Gideon Blackwood, el hombre que te compró, ya no existe. Pero Gideon, el hombre que te admira, que te respeta y que te ama más que a su propia vida, está aquí, frente a ti». La miró, vulnerable como nunca lo había estado. «Lina, ¿me darías el honor de ser verdaderamente mi marido? ¿Te casarías conmigo de nuevo, esta vez por amor?». La respuesta de Lina fue un beso, profundo y lleno de todas las palabras que no necesitaban ser dichas. Su segunda boda fue una ceremonia que nadie vio, excepto la señora Gable, que lloró silenciosamente en un rincón. Tuvo lugar en la biblioteca, el lugar donde se habían encontrado de verdad. Intercambiaron votos sencillos, promesas de compañerismo y amor eterno, rodeados de los libros que eran los verdaderos padrinos de su unión. Nuestra escena final tiene lugar meses después, en el despacho. Un nuevo contrato está sobre la mesa. Gideon lo toma, lee el encabezado y luego lo empuja suavemente por la mesa hacia Lina. Ella sonríe y se lo devuelve. «Léelo tú, Gideon». Él toma el papel. Su voz, antes vacilante, ahora es firme y segura, mientras lee una cláusula compleja en voz alta. Se detiene, la mira, y una sonrisa orgullosa ilumina su rostro. Ya no la necesitaba para que fuera sus ojos, pero la quería a su lado para que fuera su alma. Ella se inclina sobre el escritorio y lo besa suavemente. «Mi inteligente marido», susurra. Él sostiene la mano de ella sobre el contrato. Y la imagen final es la de ellos, uno al lado del otro, sus cabezas juntas mientras descifran el documento, no como amo y herramienta, sino como rey y reina, gobernando juntos el vasto y próspero imperio de su corazón. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperando por usted. Simplemente haga clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla